Bueno, nosotros somos el grupo uno, integrado por Juan Matías Martín y Valentino Moreno y Valentino Mompresi. Bueno, yo voy a explicar el procesador, cómo funciona con la arquitectura de von Neumann. Bueno, el procesador está constituido por varios componentes, como pueden ser el núcleo, los hilos, la memoria caché, entre otros. Yo voy a explicar cómo funciona la unidad de procesamiento y la unidad de control, y también el controlador de memoria. Bueno, el controlador de memoria es el que se encarga de gestionar el flujo de datos entre el procesador y la memoria RAM. Este puede estar integrado dentro del procesador, pero también puede estar encapsulado en otro chip dentro de la placa madre. Bueno, la unidad de control se encuentra dentro de un núcleo del procesador. Bueno, la unidad de control está constituida por un reloj, el cual tiene una frecuencia de megahertz y es el que va pautando la velocidad en que se van leyendo y escribiendo los datos de la memoria RAM en el procesador o viceversa. Después tenemos el decodificador, que es el que interpreta cada vez que le digan la instrucción. Después tenemos el secuenciador, que es el que da las órdenes a los demás elementos dependiendo del orden, de la orden. La orden puede ser una suma, o cargar datos, o guardar datos. Bueno, por otra parte tenemos la unidad de procesamiento, que también se encuentra en los núcleos del procesador. Esta unidad cuenta con un contador de programa, que es el que va mostrando qué proceso se está realizando en el momento. Después tenemos el registro de instrucción, que sirve para tener una instrucción del programa guardado dentro del procesador. Y por último tenemos la unidad aritmética lógica, que es donde se realizan las distintas operaciones. Estas operaciones pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y también operaciones lógicas. Bueno, ahora voy a empezar a explicar un poco sobre la memoria RAM. Primero, la memoria RAM está dividida en espacios. Estos espacios dependen de la cantidad de memoria de la memoria RAM. Por ejemplo, si la memoria RAM tiene 8 GB de RAM, la plaqueta, digamos, la memoria va a estar dividida en 8 espacios. Cada uno de estos espacios está enumerado, para así el procesador pueda saber de dónde sacar la información o a dónde meterla. La numeración de la memoria depende de la arquitectura del procesador. El procesador que tenemos nosotros acá es un procesador ficticio de 4 bits, por lo que las direcciones están escritas en 4 dígitos. Pero los procesadores comunes funcionan en 64 bits, por lo que las numeraciones suelen ser con 64 numeritos. Después, los espacios de la memoria están divididos en dos: los espacios de datos y los espacios de órdenes de programa. Los espacios de datos es donde se almacenan los datos eh, de la computadora, básicamente. Y los espacios de las órdenes de programa son donde se guardan las órdenes que luego va a ser leídas y ejecutadas por el procesador. Después, la cantidad de bits, la cantidad de ceros y unos que se puede guardar dentro de un espacio también depende de la arquitectura del procesador. Por ejemplo, en nuestro procesador de 4 bits entran 4 dígitos, pero en un procesador normal de 64 bits, en cada espacio entrarían 64 dígitos. Bueno, yo voy a explicar cómo funcionan los buses y qué son los buses. Los buses son los que conectan el procesador con la memoria RAM. Básicamente son cables, se podría decir. Y tenemos tres tipos de buses. Tenemos los buses de direcciones, que son los que le indican al procesador en qué dirección de la memoria se va a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la primera dirección de memoria, que sería la 0001, esto funciona todo en binario, sería estos cuatro cables
habría que apagar los primeros tres y activar el último. Entonces este sería un 0, este sería un 0, este un 0 y este un 1. De esta forma el procesador va hacia la posición 001, que sería la primera. ¿Por qué tenemos cuatro cables? Porque depende de los bits a los que trabaja el procesador. Si el procesador es de 64 bits, nosotros tendríamos 64 cables acá, 64 cables físicos. Pero debido a que estamos trabajando con el procesador de 4 bits para que sea mucho más sencillo, tenemos cuatro cablecitos. Bueno, después de este bus tenemos el bus de control. En el bus de control tenemos 10 cables en un bus de control real, pero acá solamente hemos hecho 4 que son los que nos sirven a nosotros. ¿Qué puede hacer el bus de control? Puede leer, read, tiene la función de read, de write, que, bueno, read sería leer lo que se encuentra en la memoria, write sería escribir en la memoria. El clock, que el clock sería la frecuencia con la que trabaja el bus, cuántas veces se prende y se apaga por segundo, que sería una frecuencia de 100 MHz. Por ejemplo, si tenemos una memoria de 3300 MHz, tenemos un multiplicador que es un circuito informático de 33x. ¿Qué quiere decir? Que multiplica los 100 Hz del bus por los 33x, que sería el circuito para poder trabajar a la misma frecuencia. Y bueno, después tenemos el reset, que el reset lo que hace básicamente es formatear toda la memoria, un reset del que todos conocemos, formatear toda la RAM. Si yo quiero utilizar alguna de estas funciones, es tan simple como prender el cable que quiero utilizar. Si yo quiero escribir algo en alguna posición, eh, yo agarro y activo este cable. Si quiero hacer un reset, activo el cable de reset. Bueno, y después el último bus que me queda es el bus de datos. ¿Qué hace el bus de datos? Básicamente llevar datos. El bus de datos eh, puede ser, podemos tener un dual channel, que sería agregar otro de estos controladores, otro controlador de memoria. Entonces este bus de datos se duplicaría. En vez de tener 4 cables, tendríamos 8. Si tengo un procesador de 64 bits, acá habría 64 cables. Y si tengo dual channel en ese mismo procesador, habría 128, habrían dos buses. Eh, si yo quiero llevar un 2 a la memoria RAM, el 2 en binario sería 0010, que sería ese dato. Si yo quiero llevar ese dato ahí, eh, agarro y lo escribo en binario activando y desactivando los cables. Entonces desactivaría los primeros dos, 0, 0, 1, 0. Sería ese mismo número. Bueno, acá les voy a dar un ejemplo sencillo de cómo funciona todo esto en conjunto. Primero, el contador de programas, ¿qué hace? Busca la primera instrucción que se encuentra en la memoria. ¿Cuál sería esta primera instrucción? Sería la que se encuentra en en la dirección 1000, en la 1000. Entonces, ¿qué agarra? Envía mediante el bus de datos al, eh, al controlador de programa en qué lugar de memoria tiene que buscar. Sería en el 100000. ¿Qué hace después? El procesador agarra y tiene que cargar lo que se encuentra en esta dirección de memoria, lo tiene que cargar en el registro de instrucciones. Entonces, manda un read para leer lo que se encuentra acá. Entonces se activa el cable read de acá. Se activa ese cable. eh, y se activa el cable de la dirección 100000. Eh, Después, cuando ya está acá, se lee y se activa el cable de write. Entonces se escribe en el registro de instrucción la instrucción esta y se envía. Eh, Esa instrucción sería save
R3 0111 agarra y la escribe en el registro de instrucción. Acá tenemos la instrucción, se pone en el registro de instrucción. Ahora, ¿qué pasa a hacer el procesador? El decodificador decodifica, esto detecta que hay un save, entonces llama al secuenciador para que haga el save, sería escribir algo, entonces el secuenciador que agarra. Mediante el bus de instrucciones dice que hay que escribir, sería write, entonces activa el cable de write. ¿Qué hay que escribir? Lo que se encuentra en la dirección R3. ¿A dónde hay que escribirlo? En la dirección 001. Entonces acá en la dirección ponemos 0, 0 y activamos los últimos dos cables. Ahí están los últimos dos cables activados, entonces sería 001. Esa sería la dirección, que sería esta de acá en memoria. Y después, en el bus de datos se escribe lo que está en el registro 3, que sería un 0, un 0, un 1 y un 0. Acá sería 0, 0, 1, 0. Se activaría el tercer cable. Todos los demás apagados. De esta forma formamos ese número ese número que sería un 2 decimal. Entonces, ¿qué hace el bus? ¿Qué hace el procesador? Manda todos estos datos a la memoria, sincronizados por el clock, que sincroniza el controlador de memoria, el procesador y la memoria. Y escribe en la memoria el 0, 0, 1, 0, que sería, lo escribe en la dirección 0011, que sería un 2 decimal, y lo escribe acá en la memoria. Bueno, esa es una explicación bastante sencilla de cómo funcionaría todo un conjunto. Listo.